Entonces vamos para nuestro video número 5, donde vamos a tratar de llevar todo el triángulo de Einthoven, vamos a tratar de llevar esta anatomía, lo vamos a llevar a convertirlo en un trazado electrocardiográfico. Entonces dijimos que este vector era la sumatoria, es la sumatoria, pero van a haber vectores más chiquititos, van a haber movimientos a través de las paredes cardíacas, donde se va a dar el movimiento a través de las fibras interauriculares, el septo y las paredes laterales de los ventrículos. Entonces cada uno de estos pequeños vectores me van a generar unos movimientos eléctricos en el electrocardiograma, lo vamos a convertir en el electrocardiograma gracias a Don Einthoven, y nos va a formar una gráfica como esta, ¿sí? Que sería la gráfica básica. Esta es la gráfica básica, pero recuerden que tenemos 12 imágenes diferentes, porque cada una de esas imágenes va a variar de tamaño, de configuración y de estructura, dependiendo de cuál sea la derivación que estemos mirando. Entonces aquí vamos a estar mirando un D2, porque dijimos que íbamos a evaluar D2. Entonces aquí ven unas líneas, cómo convertimos el potencial de acción a través del músculo cardíaco analizado por el triángulo de Einthoven. Fuimos capaces de identificar esta imagen, ¿sí? Que es la imagen, vuelvo y repito, de un electrocardiograma normal. Ese electrocardiograma normal nosotros lo vamos a leer en un papel que viene generalmente milimétrico. Vamos a magnificar aquí nuestros milímetros, ¿cierto? Entonces ese papel nosotros lo ponemos en una impresora. Esa impresora la debemos calibrar, entonces le calibramos el voltaje, ¿cierto? Vamos a calibrar el voltaje, eso es lo que miramos generalmente cuando vemos un electrocardiograma. Entonces vemos que esté graficado a 1 milivoltio que sea igual a 1 centímetro. ¿Listo? O sea que 10, ¿sí? 10 milímetros son iguales a 1 milivoltio. O sea que cada milímetro corresponde a 0.1 milivoltios. O sea que una onda que en el eje vertical me grafique un tamaño de 1 milímetro corresponde a una onda de 0.1 milivoltios. Y así iremos haciendo la suma. Si tenemos una onda que dure o que tenga un tamaño de 3 milímetros, será una onda que corresponde a una onda o un voltaje de 0.3 milivoltios. En este eje siempre vamos a grabar voltaje y en este eje siempre vamos a grabar tiempo. Listo. Esa era la calibración inicial de nuestra impresora del electrocardiograma. Esta impresora también le vamos a calibrar la velocidad para imprimir. Entonces, habitualmente debe estar graficado a una velocidad de 25 milisegundos, ¿sí? De 25 milímetros, perdón, de 25 milímetros por segundo. Eso nos va a imprimir. Eso nos indica que cada milímetro corresponde a 40 milisegundos en el eje horizontal. Entonces, una onda que me tarde 1 milímetro sería una onda de 40 milisegundos. Si es una onda que por el contrario me dure 1, 2, 3 milímetros, sería una onda que sumaría 120 milisegundos. Entonces así es como vamos a interpretar este electrocardiograma, lo vamos a interpretar en ese papel, dependiendo de cuántos milímetros tenga en el eje vertical y de cuántos milímetros tenga en el eje horizontal. Entonces ratifico, en el eje vertical milivoltios, y en el eje horizontal milisegundos. Vámonos para este lado, ahora sí vamos a explicar cuáles son las componentes de un electrocardiograma normal. Entonces, dicho todo lo anterior, el electrocardiograma normal está configurado por la presencia de unas ondas y de unos segmentos o intervalos. Para nuestro curso va a ser indiferente si lo llamamos segmento o lo llamamos intervalo. Para otros cursos de mayor especialización, medicina o medicina especializada, cada uno de ellos son diferentes. ¿Listo? Entonces tenemos ondas, segmentos o intervalos. Entonces tenemos una onda. La onda inicial la llamamos la onda P. Entonces la onda P es esta primera onda que vamos a ver al inicio de todo trazado, que es la primera onda positiva, corresponde a la despolarización de las aurículas. O sea que cuando inició el potencial de acción en el nodo sinusal y esta onda se transmitió a través de las fibras interauriculares y a través de las fibras internodales y generó la despolarización y la posterior contracción de las aurículas. A esto lo vamos a llamar onda P.
Tenemos una siguiente onda, o realmente lo llamamos complejo. ¿Por qué lo llamamos complejo? Porque es una secuencia de una onda tras otra. La llamamos complejo QRS. En este momento lo voy a graficar con una QRS. Entonces la Q correspondería a la primera onda de descenso, la R sería la primera onda que asciende y la S correspondería a la segunda onda que desciende. A eso lo llamamos complejo QRS. Muchachos, esta Q no es habitual. No es habitual y no es normal. Esta Q indica que nuestro paciente ha tenido un evento isquémico o un infarto previo. Solamente sería normal la presencia de una onda Q en ABR, que es donde tenemos una imagen en espejo, o en B1, que es donde la derivación precordial, la primera. Es la única parte donde podríamos decir que hay ondas Q normales, porque recuerden que son 12 imágenes diferentes. Lo ideal sería llamarlo RS, complejo QRS, pero el señor que inventó esto, Don Einthoven, lo llamó así y por convención lo seguimos llamando de esta manera. Y tenemos una tercera onda a la que llamamos onda T, que es la onda que viene posterior al QRS, que es una onda de mayor magnitud a la P, y esa onda corresponde a la repolarización de los ventrículos. Entonces repitamos, onda P, despolarización auricular y posterior contracción auricular. Complejo QRS, la despolarización de los ventrículos. Entonces eliminaríamos la Q, podríamos decir complejo RS, donde la R es la primera onda que asciende y la S es la primera onda que desciende. Donde termina, luego viene una tercera onda que la llamamos la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. Esas serían las ondas de un electrocardiograma normal. Y luego iríamos a los segmentos o a los intervalos. ¿Cuáles son los segmentos o intervalos? Entonces tenemos un segmento que llamamos ST y un intervalo que llamamos PR. Para nosotros, vuelvo y repito, con fines de este curso, para evitar complicaciones, los vamos a llamar de manera indiferente ambos segmentos o ambos intervalos. ¿Qué es importante, muchachos? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R o de la onda Q o del complejo QRS realmente, la distancia o el tiempo que tarde esta secuencia de ondas lo vamos a llamar PR. ¿Listo? Se llamaría realmente intervalo PR. Entonces repito, desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS. Y ese segmento o ese intervalo corresponde a la pausa que hace el nodo AB. ¿Cuál pausa? La pausa que mencionamos hace un rato. Esa pausa y ese tiempo de ventaja que le dan los ventrículos a las aurículas. Entonces habíamos dicho que ese intervalo no debería ser muy corto ni muy largo, porque si es muy corto, entonces se harían contracciones simultáneas entre aurícula y ventrículo, y si es demasiado largo, entonces le daríamos una sobrecarga a los ventrículos con un volumen exagerado. A eso corresponde el PR y es muy importante siempre recordar. Y por último nos iríamos al segmento ST, que es el verdadero segmento que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la T. Este segmento corresponde al inicio de la repolarización, es este ST, corresponde al inicio de la repolarización y nosotros lo vamos a conocer como el cambio, el delta, que se va a dar cuando nuestro corazón pasa del periodo refractario total a periodo refractario relativo. O sea, es el punto de cambio, el punto de corte, donde ya es desde donde deja de ser inalterable a donde se vuelve susceptible. A eso lo llamaríamos el segmento ST. Ese sería nuestro electrocardiograma normal. Entonces, dicho esta secuencia, vamos a mirar cuáles son las características que debe tener un complejo QRS, un electrocardiograma normal. Entonces, para que un electrocardiograma sea normal, debe tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 características. Vamos a decirlas antes de que nos acabe este video. Entonces, que haya una P siempre antes de todo complejo QRS. Esa es la primera característica para yo decir que nuestro electrocardiograma es normal. Vamos a tener algunos electrocardiogramas donde vamos a tener esta línea, aparece el QRS y nos preguntamos ¿dónde está la P? Entonces la P está ausente. Si la P está ausente, ese electrocardiograma no es normal. Mientras que si la P precede a todo QRS, le decimos que nuestro paciente tiene un electrocardiograma con ritmo sinusal. O sea que donde el marcapaso cardíaco está comandando y está llevando la parada, está mandando la parada. Aquí lo llamaríamos un ritmo no sinusal. O sea, un ritmo donde la P está ausente y donde el nodo sinusal está descartado, se perdió, quién sabe, se enfermó,
o simplemente alguien le robó el comando. Esa sería la primera característica para un electrocardiograma normal. Luego iríamos a medir el PR. Entonces vamos a medir la distancia del inicio de la P hasta el inicio de la R. Entonces, ese PR debe ser mayor de 40 milisegundos y debe ser menor de 200 milisegundos. O sea, no debe ser ni muy estrecho ni muy largo. A estos, cuando tenemos un electrocardiograma con PR muy corto, lo llamaremos electrocardiogramas con preexcitación. Y cuando tengamos un electrocardiograma con un PR mayor de 200, lo llamaremos bloqueo auriculoventricular, donde estamos diciendo que el nodo auriculoventricular está cansado, está enfermo o está bloqueando la conducción. Luego nos vamos con la tercera característica para que un electrocardiograma sea normal. Nos vamos con la característica y la morfología del QRS. Entonces vamos a medir el QRS desde su inicio hasta su final. No nos importa por ahora el voltaje, o sea, no nos importa el tamaño grande o pequeño de las ondas. Nos importa desde el punto donde inicia hasta el punto donde finaliza. O sea que lo que vamos a medir es milisegundos. Tiempo. Entonces, un complejo QRS para que sea normal debe ser menor de 120 milisegundos. O sea que debe durar menos de 1, 2, 3 milímetros. ¿Sí? Porque acuérdense que cada milímetro corresponde a 40 milisegundos. Si el electrocardiograma o el QRS dura más de eso, entonces decimos que es un complejo QRS ancho. Y si nos vamos a nuestros videos anteriores y nuestras clases anteriores, esos complejos anchos los llamaríamos complejos de origen ventricular. Mientras que los complejos QRS estrechos, menores de 120 milisegundos, les diríamos que son complejos QRS provenientes o de origen supraventricular. Ya mi camarógrafo me está haciendo seña que me estoy demorando mucho. Vamos con la siguiente característica. La siguiente característica es medir el ST. O sea que nos vamos para el intervalo o el segmento final, el último segmento que tenemos. Lo importante de este segmento para que sea normal es que sea isoeléctrico. ¿Qué quiere decir isoeléctrico? Que no tenga modificaciones de electricidad durante el tiempo que dure. Que el ST no vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, a lo que posteriormente llamaremos supradesnivel del segmento ST o infradesnivel del segmento ST, que cuando veamos infartos o veamos enfermedad coronaria se van a dar cuenta que van a ser los hallazgos iniciales en un momento coronario agudo. Entonces, repito, característica principal del ST que sea isoeléctrico, sin variaciones en el trazado, o sea, una línea que permanezca inalterada. Y por último nos vamos en las características del electrocardiograma, en las últimas 5 que corresponde con las ondas y segmentos, nos vamos con la onda T. Entonces, ¿qué nos dice? Para que una onda T sea normal, tiene que ser una onda positiva, o sea, una onda que siempre vaya en ascenso, que vaya hacia arriba, con las excepciones que ya hemos hecho caso, que ya hemos mencionado, ABR y en ocasiones B1, aunque en B1 no siempre se invierte. Entonces tenemos una onda T positiva, esa sería la característica número 5. Listo, vamos por la característica final. Entonces la característica final para que un ritmo sinusal, sin preexcitaciones, de origen supraventricular, sin alteraciones en el ST y con onda T positiva, es medir y calcular la frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia entonces? Nuestra frecuencia cardíaca debe estar, como siempre lo hemos dicho desde el inicio de esta materia, la frecuencia cardíaca debe estar entre como mínimo 60 latidos hasta un máximo de 100 latidos por minuto. ¿Y eso cómo lo calculamos en un electrocardiograma? Entonces partimos de una constante que es 1500, que corresponde a los 1500 milímetros impresos durante un minuto a esta velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces se imprimen 1500 milímetros durante todo el trazado y lo dividimos por la distancia que hay de una R hasta otra R. O sea, si yo tengo un electrocardiograma que tiene voy a omitir las ondas P y las T en este gráfico. Entonces, si yo tengo un electrocardiograma que desde este punto hasta este punto hay, supongamos, 25 milímetros, ¿sí? Esa es la distancia que separa en milímetros a esta R de esta R. Para calcular la frecuencia, yo diría que la frecuencia cardíaca es igual a 1500 dividido 25 milímetros. Y eso nos va a dar un valor de tantos latidos por minuto. Esa sería la manera de calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, para que un electrocardiograma normal sea normal, llamaremos electrocardiograma con ritmo sinusal con frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto.
Este sería el fin del capítulo número 5 de esta clase. Nos vemos en el capítulo número 6.